Mirá, a los 100 años de la Revolución Rusa, la primera síntesis me parece que tenemos que hacer, que es con el pueblo, a mí no me gusta hablar de masas, me gusta hablar en términos políticos de pueblo porque lo materializa, es con el pueblo, no es. Y en realidad la principal enseñanza que nosotros tenemos, o por lo menos tendríamos que, o sintetizo yo de esta perspectiva histórica, es que en realidad la Revolución Rusa tuvo dos elementos centrales: la capacidad de movilizar a contingentes de obreros como nunca en la historia de la humanidad, pero también tiene la contradicción de que fue el proceso político que cayó sin que hubiera absolutamente nada de resistencia. Es impensable esa transformación, o por lo menos a mí me cuesta comprender, y me parece que eso es lo que tendríamos que estudiar, es como un proceso que durante muchos años, cerca de 80, 70 años, no me acuerdo bien el número ahora, generó un proceso de movilización de masas como tal enorme que disputó hegemónicamente a nivel mundial, haya caído sin... No, eso es un debate que nosotros a nivel de izquierda nos tenemos que dar. Y eso va atado al socialismo en términos políticos, porque en realidad o es con nuestro pueblo o no es. Y implica con nuestro pueblo es que nosotros como izquierda lo pongamos en términos de que si vamos a disputar los medios de producción, si vamos a disputar la conformación económica de nuestras sociedades, implica también que en el siglo XXI están habiendo transformaciones que en realidad a veces siento que las corremos atrás. Te pongo 3 ejemplos básicos. En Silicon Valley ya está pensando en la renta básica. ¿Qué significa eso? Que el avance tecnológico lo que está generando es que cada vez menos mano de obra o menos humanos trabajando en relación a una máquina estén. Eso implica que grandes contingentes de nuestra humanidad van a dejar de tener trabajo. Entonces, como el sistema, o por lo menos quienes lo piensan, no son ningunos nabos, como decimos allá en Uruguay, ya la renta básica hasta llegó a ser un elemento de disputa de la izquierda. Ya ellos lo están planteando, porque saben que van a tener enormes contingentes. Bueno, es impensable no poner el eje en la construcción del socialismo sin esos elementos de disputa de la hegemonía económica, ¿no? Porque no hay socialismo si no hay disputa económica, dentro de otros, ¿no? Me parece que eso es el principal objetivo que tenemos. Y el segundo, que en realidad nosotros le decimos el viejo, que es Pepe, que es la cuestión de la batalla cultural, ¿no? En términos que en realidad nosotros mismos con nuestras acciones cotidianas somos constructores y sostenemos este sistema como tal. Entonces, si no hay un cambio de cultura en el marco de la pelea en contra del consumismo, en el marco de la construcción de nuevos valores, en el marco de la construcción de lo que diría el Che, un hombre nuevo, esa disputa por el socialismo, si no atada a esas dos cosas, es difícil. Y bueno, por suerte queda Cuba todavía, que en realidad como experiencia socialista creo que en realidad nosotros como izquierda a veces la dejamos medio ahí en un rincón y ahora con Fidel volvió, pero en realidad es un proceso socialista que viene resistiendo y ganando, por decirlo de alguna manera.